Muy buenas a todos, gente bizarra de YouTube. El día de hoy comenzaré una nueva sección en mi canal que se llamará Analizando los finales de las caricaturas. El día de hoy me enorgullece en presentarles al final de Flapjack. Si recordaremos, Flapjack trataba de unas aventuras, o más bien desventuras como su nombre lo dice, en la cual el muchacho llamado Flapjack, obviamente porque así se llama el show, es un niño pequeño rubio de unos 9 años, el cual habita en una costa llamada Bahía Tormentosa, con la cual convive con un capitán retirado, o por lo menos él se hace llamar capitán, llamado el Capitán Nudillos, junto con una ballena azul llamada Bubi. Bueno, eso es en el idioma latino. Realmente no sé cómo les hayan cambiado el nombre en otros países, excepto Flapjack, obviamente, porque es el protagonista y tiene que llamarse igual. Bueno, lo importante, esta serie trata sobre un chico el cual vive puras desventuras raras, bizarras y un poco aterradoras, con las cuales tiene que lidiar todos los días. El final de Flapjack es el episodio número 90. Por cierto, una curiosidad de esto es que Pendleton Ward, el creador de Hora de Aventura, trabajó en esta serie. Curiosamente también otros creadores de otras franquicias muy importantes para Cartoon Network y otros shows tienen que ver. Por ejemplo, el de Un Show Más, él ayudó en las historias de Flapjack, el cual se llama J.G. Quintel, y otras personas famosas que también han participado. Bueno, lo importante es que J.G. Quintel ayudaba en los storyboards y Pendleton Ward también ayudaba en ciertas cosas. Por cierto, se me había olvidado mencionar que el que creó esta serie se llamaba Troop Van Holman. No sé si lo hayan conocido. Él también participó en otras series como El Campamento de Laszlo o Las Sombrías Aventuras de Billy Mandy, aparte de otras más. Lo que quiero decir en este capítulo al final trata sobre que el Capitán Nudillos y Flapjack les dicen que hay una nueva bebida de caramelos, la cual se llama los 1000 caramelos o algo así, no recuerdo muy bien. Bueno, lo interesante aquí es que Bubi les dice que si comen más de uno se podrían convertir en peces. Sin embargo, ellos no le hacen caso y se la pasan comiendo y comiendo y comiendo. Un tiempo después se dan cuenta que realmente se convirtieron en peces. Entonces los mandan al mar, puesto que no pueden estar en la superficie. Ellos terminan bajo el mar junto con otros peces que los tratan de atacar, pero llegan unos tritones los cuales los salvan y los llevan a su guarida, en la cual les enseñan a ya no comer dulces y los tratan de rehabilitar para que ya no consuman dulces. Lo curioso es que cuando pasa esto, ellos se convierten literalmente en solo peces, por lo que ellos les explican que eran humanos y que se transformaron en peces, pero los tritones no le creen, así que los mandan con un doctor, pseudo doctor, parecido al doctor Barbero, pero un poco menos feo, el cual los atiende y los deja por algunas semanas o meses, no recuerdo muy bien. Bueno, lo interesante es que después de un tiempo vuelven a ser humanos y le preguntan que cuándo podrán volver a la superficie, y él les dice curiosamente que cuando se ahoguen y realmente se ahogan, pero no, ahí no se acaba, eso no es el problema. Tiempo después vuelven a la superficie y piden otros caramelos. Ellos, al estar comiéndolo, se les cae un disfraz falso que tenían y Larry Menta les dice que por qué están comiendo más de uno, que ya les había advertido que era peligroso, y ellos contestan que ya saben que si siguen comiendo se van a convertir en peces, pero no lo creen, a lo que Larry les contesta que quien dijo algo acerca de peces. En lo que realmente se convirtieron fue en humanos. Curiosamente se ve un poco creepy la imagen. Y bueno, chicos, esto fue todo. Sé que estuvo un poco raro y me equivoqué bastante, pero voy a editar este video, así que ustedes no se van a dar cuenta. Le mando un saludo a Arturito, que creo que va a seguir jodiendo hasta que haga su video. Y bueno, espero que se suscriban, que le den like, comenten y que compartan. Muy bien, hasta luego.